Bueno, primero que todo, darle las gracias a los medios de comunicación y a ustedes periodistas por cubrir nuevamente esta rueda de prensa convocada por la dirección política de la causa de Requi en el estado Lara. Tal cual como dijo Osvaldo Méndez, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corpoelec del estado Lara, el anuncio de Maduro el día de ayer fue una burla para los trabajadores, un insulto a la inteligencia de los trabajadores venezolanos, cuando Maduro prácticamente decretó la muerte del salario como instrumento de progreso social en nuestro país. Maduro, de un solo plumazo, eliminó el salario, eliminó las prestaciones sociales, aguinaldos, bonos de productividad, todo lo que tiene incidencia salarial, Maduro pues los eliminó de un solo plumazo el día de ayer. Es de tal magnitud la indignación del país en su totalidad, tanto de los trabajadores como del pueblo venezolano, que Maduro tuvo que aparecer tanto anoche, a altas horas de la noche, como el día de hoy, tratando de corregir el desastre que ha significado este anuncio salarial por parte de Nicolás Maduro. Ahora dicen que no son las sanciones, o ese argumento prácticamente no lo han venido utilizando porque ahora Maduro dice que se debe también al tema de la corrupción y al saqueo que se ha producido en este país. Y que por eso es que no da mejores incrementos a los trabajadores venezolanos. Nuevamente a Maduro se le quitó la careta, la farsa de que es un presidente obrero. Maduro no es ningún presidente obrero. No hay ningún régimen antiobrero, más antiobrero, que haya pasado por el país como el de Nicolás Maduro, que con esto se burla de los trabajadores venezolanos. Fíjense bien, a los jubilados y pensionados prácticamente quedan por fuera de esos anuncios. Es decir, está condenando a vivir en la miseria, en la pobreza y a morir por esa acción que ha tenido Maduro de desconocer los derechos de los jubilados y pensionados. Yo quiero recalcar aquí algo. La única ley que aprobó la Asamblea Nacional del 2015, que fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, que por cierto eliminó todos los decretos, resoluciones y leyes aprobadas por la Asamblea Nacional electa en el 2015, porque lo colocó en desacato en forma ilegal e inconstitucional. La única ley que aprobó esa Asamblea Nacional y que fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia es que el beneficio del cestatique fuera extendido a los jubilados y pensionados. Y hasta el día de hoy, Maduro ha desconocido esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y, por supuesto, ha desconocido la ley aprobada por la Asamblea Nacional para extender el beneficio del cestatique de los jubilados y pensionados, que ha sido una lucha permanente para lograr que ese beneficio sea extensivo a los jubilados y pensionados. Ahí está, pues, claramente que Maduro es enemigo público número uno de los trabajadores y de los jubilados y pensionados, condenándolos a vivir en la miseria, en la pobreza y condenándolos a morir de mengua en los hospitales, porque ¿quién puede sobrevivir con esos anuncios miserables de hambre que Maduro anunció el día de ayer? Desaparece el salario porque hasta ahora lo único que ha anunciado son bonos, que yo califico de bonos de hambre, bonos de miseria, porque tampoco sirven ni siquiera para medio comer a los trabajadores de este país, a los jubilados y pensionados. Ratifico lo que he venido diciendo desde ayer en la marcha de los trabajadores aquí en el estado Lara, que tengo que reconocer a todos los trabajadores del país que las marchas
en todo el territorio nacional se produjeron de verdad muy masivas, muy nutridas, que demuestra pues que los trabajadores continúan en la lucha por un salario digno, por una vida digna. Ratifico pues que los trabajadores deben evaluar la profundización de la lucha y asumiendo instrumentos y derechos constitucionales como es el derecho a la huelga general. Y para eso creo que esto debería ir, esta presión, progresivamente, con un paro nacional del sector público de 24 horas, no solamente para rechazar esta burla de Nicolás Maduro, sino para que se respeten de verdad las conquistas de todos los trabajadores. Porque Maduro ha eliminado todas las conquistas de los trabajadores venezolanos logradas a fuerza de lucha, de sangre, sudor y lágrima de los trabajadores del país en más de 100 años. Y resulta que Maduro, el antiobrero, prácticamente las eliminó todas. Contratación colectiva. ¿Cuánto esfuerzo, cuánta lucha no hicieron los educadores de este país para lograr la primera convención colectiva? Recuerdo las inmensas manifestaciones que realizaron a lo largo y ancho del país, hasta huelgas de hambre. Recuerdo que las hicieron allá en Caracas, a las puertas del extinto Congreso de la República. Los empleados públicos que tampoco tenían contrato colectivo realizaron un conjunto de acciones para lograr su primera contratación colectiva. ¿Cuánto esfuerzo no han hecho los trabajadores del sector eléctrico, los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, los trabajadores de CanTV, del Metro de Caracas, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación? ¿Cuánto esfuerzo han realizado en todos estos años para tener una convención colectiva? Y resulta que Maduro eliminó la convención colectiva del país. El salario más bajo del mundo es el de Venezuela, $5. Ni siquiera el de Cuba, que está en $7. El de Venezuela está en $5. Para que veamos pues la magnitud de esta tragedia, que por cierto también tenemos que decir que esos anuncios lo que va a generar es mayor migración de los trabajadores venezolanos. Maduro ha vaciado este país de los talentos, de los trabajadores que han tenido que irse a otros países buscando mejores oportunidades. Y con estos anuncios lo que va es a vaciar más, aún más, de talento, de trabajadores, de profesionales, de las distintas instituciones públicas, porque esos sueldos y salarios son salarios de hambre. Eso es lo que está provocando Maduro con estos anuncios. Por eso los trabajadores, sus organizaciones sindicales deben continuar unidos, mantenerse en la calle, hacer todas las acciones que establece la Constitución, como es el derecho a huelga, porque es un derecho constitucional, todas las acciones sindicales para lograr recuperar sus beneficios. Y ahí, por supuesto, el planteamiento que también quisiera hacer, solamente con un cambio político, solamente con desalojar del poder a Nicolás Maduro y su banda de delincuentes que han asaltado el erario público en Venezuela, que se han robado todas las riquezas, y por eso es que los trabajadores los mantienen en condiciones de hambre, porque la corruptela, la corrupción, el robo descarado de más de 600.000 millones de dólares es lo que ha traído como consecuencia que los trabajadores se les haya arrebatado y no tengan ingresos como los que deberían tener. Un trabajador debería ganar en este país un salario no menor de $250. Eso debería ser el piso de los trabajadores a partir de $250, que es el salario, por cierto, de todos los países de América Latina. La mayoría de los países de América Latina, su salario mínimo está por encima de 250. En Venezuela está en $5. Entonces, evidentemente que Maduro con estos anuncios lo que va a generar es mayor deserción y migración de los venezolanos a otros países por esta farsa, por esta burla de Nicolás Maduro con los anuncios del día de ayer. Señor Alfredo, ¿y de qué forma se le puede